Son pequeños y raritos, ellos están en todos lados. No les temas ni aborrezcas, ven a ver el bicho planeta. Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Bicho Planeta, en el cual vamos a retomar algunas de las características que son propias de los artrópodos. Si recuerdan, en el video anterior les hablaron acerca de que una de las características de los artrópodos es que tienen el cuerpo en segmentos, a los cuales se les conoce como tagmas, y por lo cual se dice que los artrópodos presentan tagmosis. Otra de las características de los artrópodos es que presentan apéndices articulados. Y la tercera y más importante, digamos, como más reconocible para los artrópodos, es que presentan un esqueleto externo. No es como nosotros que tenemos los huesos por adentro, al contrario, ellos los tienen afuera, a lo cual se le va a llamar exoesqueleto, es como una especie de armadura. Los artrópodos no tienen huesos, los protege su exoesqueleto, de la lluvia los mantiene secos y a los patógenos mantiene lejos. La cutícula es una capa con que cuentan. Dentro de esta la epicutícula es la más externa, protegiéndolos de la abrasión y reparando el daño de cualquier lesión. La procutícula tiene una capa pigmentada y esclerotizada. Exocutícula es llamada. Bajo de esta la endocutícula permite la articulación de las plaquitas de la capa anterior. Al final la hipodermis estructuras sensoriales tiene y los músculos de aquí se detienen. Como es una especie de armadura, entonces le va a servir para protegerse contra algunos golpes o raspones. También es importante porque va a evitar que pierda agua, por ejemplo en lugares muy secos, y en lugares que está, por ejemplo, muy húmedo o lluvioso, evita que el agua los llegue a mojar. También es importante porque es una barrera que los protege contra algunos patógenos que les pudieran causar algunas enfermedades. Y bueno, hay algunas partes del exoesqueleto que están, son placas que están esclerosadas, a las cuales se les llama escleritos. Estos escleritos están unidos por una membrana entre sí que no está esclerosada para permitirles una mayor movilidad. Los escleritos se denominan diferente dependiendo del lado en el que se encuentren. Por ejemplo, los escleritos dorsales se llaman tergitos, los tergitos ventrales se llaman esternitos y los escleritos laterales se llaman pleuritos. Es muy importante mencionar que en el exoesqueleto hay algunas evaginaciones, que es como si se saliera el exoesqueleto un poquito más, lo cual va a producir escamas o sedas, que son órganos sensoriales que le ayudan al artrópodo a percibir estímulos en el ambiente, por ejemplo, estímulos químicos o estímulos físicos, por ejemplo, la luz, la temperatura, algunas vibraciones y así. Y hay otros procesos internos que se conocen como evaginaciones, en donde el exoesqueleto se va como a adentrar, y entonces esto sirve para que se pueda sujetar a los músculos del artrópodo. Les voy a enseñar por ejemplo estos dibujitos en donde se pueden observar algunos procesos externos: escamas, cerdas, puntuaciones, gránulos y estrías. Algunas de estas incluso son de carácter taxonómico, es decir, que gracias a estas vamos a conocer si se trata de una especie o de otra. Aquí tenemos algunas. Por ejemplo, en los cangrejos el exoesqueleto además se fortalece un poquito porque adquiere el carbonato de calcio que hay en el medio, y entonces por eso se ve un poquito más rígido. Aquí les puse una
una imagen de las partes del exoesqueleto, al cual también se le denomina integumento. Entonces la primera capa o la más externa se llama epicutícula, que es esta que está por aquí. A su vez, la epicutícula se compone de diversas capas. Entonces, si le hiciéramos un zoom, se vería más o menos como aquí. Entonces, la primera capa es la capa de ceras, que se compone de carbón e hidrógeno ramificado, lo cual le va a dar una especie de impermeabilidad al artrópodo. La siguiente capa es la capa de cemento y ceras, la cual va a proteger al artrópodo de algunos golpes o raspaduras. La siguiente capa es la capa de cuticulina, la cual se va a involucrar en el proceso de muda. Y la siguiente capa es la capa de lipoproteínas y enzimas, que son como estos puntitos que están aquí, los cuales van a servir para reparar algunos daños por lesiones que haya sufrido el artrópodo. Y bueno, todo eso fue en este pedacito de aquí. Después sigue otra capa, que es la procutícula. La procutícula a su vez está formada por la exocutícula, la mesocutícula y la endocutícula. La mesocutícula no es visible en muchos de los artrópodos, pero generalmente sí está la exocutícula y la endocutícula. La exocutícula va a ser una capa con quitina esclerosada, por lo cual va a ser un poco más rígida, y en esta capa se van a encontrar algunos de los pigmentos que le dan color a los artrópodos. Después sigue la endocutícula, que es como esta parte de aquí, la cual está formada por quitina no esclerotizada, por lo cual es un poco más flexible. Y finalmente tenemos a la capa que se llama hipodermis, la cual está conformada de la epidermis y de la membrana basal. La epidermis va a ser importante porque tiene algunas glándulas que van a secretar hacia el exterior, y la membrana basal pues va a estar muy cerca del músculo. Entonces, bueno, esa es como la composición del exoesqueleto. Ahora les voy a hablar un poquito del proceso de muda. El proceso de muda se divide en dos partes. La primera parte se conoce como apólisis y la segunda parte se conoce como ecdisis. Se le llama ecdisis porque el bichito va a recibir estímulos del medio que van a hacer que se secrete una hormona en mayor cantidad, que es la hormona ecdisona, la cual le va a decir al bichito: oye, mi exoesqueleto ya no me queda porque estás creciendo, fabrica uno nuevo. Y entonces cuando el bichito recibe ese estímulo del medio que hace que produzca mayor ecdisona, esa producción de ecdisona va a hacer que las células epiteliales de la hipodermis empiecen a dividirse de forma longitudinal. Divisiones van a hacer que se haga un plegamiento. Ese plegamiento a su vez va a generar que haya un espacio entre la hipodermis y la procutícula. Este espacio se conoce como espacio subcuticular, el cual va a ser llenado por secreciones de las glándulas epiteliales de una sustancia que se conoce como gel de muda. Entonces, después de un tiempo se va a convertir en la nueva epicutícula. Después la endocutícula de la procutícula se va a degradar y solamente nos va a quedar la exocutícula y la epicutícula, las cuales van a formar la exuvia, o bueno, algunas personas dicen como el cascarón, pero es exuvia. Todo este proceso es el proceso de apólisis, y el proceso de cambiar o expulsar la exuvia se conoce ya como tal como el proceso de ecdisis. Y esa es como la parte del exoesqueleto. Espero que les haya quedado un poquito claro el proceso de muda, y de todos modos, si tienen cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios y yo se los estaré contestando. Nos vemos. Lo que vemos es un ejemplar de Mecus picturatus en el proceso de ecdisis. Cuando los artrópodos recién mudan, presentan poca coloración. Con el paso del tiempo, su cutícula se torna más oscura, tomando el color definitivo de acuerdo a la especie. También podemos ver que es un proceso lento y que deja al organismo susceptible a depredadores, patógenos u otros peligros,
Incluso la propia ecdisis puede ser mortal si no la realizan adecuadamente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que perciben los insectos su entorno? Pues al igual que nosotros, ellos poseen receptores sensoriales que, aunque suena casi obvio, estos son muy diferentes a los que poseemos nosotros los humanos. Y se clasifican de acuerdo a su función. Fotorreceptores para la visión, quimiorreceptores para olfato y gusto, mecanorreceptores para movimiento y vibraciones, y termorreceptores e hidrorreceptores para temperatura y humedad. 1. Sentido del gusto. En los insectos el sentido del gusto se localiza en unos pelitos que tienen tanto en las patas como en la boca y se llaman sensilios. Estos funcionan muy semejante a nuestras papilas gustativas, respondiendo a diferentes sabores. Los insectos utilizan su sentido del gusto, al igual que nosotros, para seleccionar el alimento, lo cual es de suma importancia, pues esto depende de su supervivencia. Sentido del olfato. 2. Los insectos también son capaces de percibir olores en el aire, pues aunque no tienen nariz, utilizan otros pelitos denominados olfatorios, los cuales son más abundantes en las antenas, aunque también los podemos encontrar en la boca u órganos genitales externos. Ojo, estos pelitos no les van a funcionar para respirar. Para esto ocupan otros pequeños orificios a lo largo de su cuerpo llamados espirículos. 3. Sentido del tacto. Este sentido también se encuentra en las vellosidades de su cuerpo y detectan el movimiento del entorno donde estén. Estos receptores están compuestos por una o más neuronas sensoriales que se activan en respuesta a cualquier perturbación que provoquen una vibración. El ejemplo más común de estos receptores se encuentra también en las antenas, que pueden proporcionar información acerca de la posición u orientación del cuerpo, así como controlar la velocidad y dirección de vuelo por el estímulo del viento. 4. Visión. ¿Te has preguntado cómo te mira esa hormiguita cuando la levantas con la mano? Bueno, los insectos pueden ver de 3 formas diferentes. La primera es donde los ojos solo perciben las diferentes intensidades de luz. Así ven las larvas de varias especies como las de los escarabajos. El segundo son los ojos simples, que carecen del mecanismo de enfoque. No crean una verdadera imagen de los objetos y tan solo distinguen diferencias en la intensidad de luz. Aunque parezca sorprendente, las arañas poseen este tipo de ojos. Su ventaja es que poseen muchos ojos. Por último, existen los insectos que presentan ojos compuestos. Estos son más sofisticados, ya que pueden ser capaces de distinguir tanto colores como formas. Las hormigas, moscas, mariposas, libélulas, aunque no tienen la misma calidad de imagen, poseen este tipo de ojos. Termo e hidrorreceptores. En realidad se sabe muy poco sobre estos receptores. Analicemos cada uno de ellos. Los hidrorreceptores son sensibles a los cambios de humedad y evitan la pérdida de agua durante la respiración. Son muy frecuentes en la periferia de las aberturas traqueales de algunas larvas. Los termorreceptores son sensibles a la temperatura y les permiten a algunos insectos, como los carábidos, detectar si el bosque donde habitan se encuentra en llamas. Ahora ya sabemos por qué los insectos son tan peludos. No te pierdas los siguientes videos para más datos curiosos. Nos vemos pronto.